Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Left and Right supera los 1050 millones de reproducciones. Es la tercera canción de Jungkook en solitario en lograr esta cifra. Es el primer solista de K-pop en la historia de Spotify con 3 canciones que superan más de 1 billón de reproducciones y vamos con la cuarta que sería 3D. Vamos a escucharla diariamente. Dreamers ocupa el puesto 73 en la lista oficial de streaming de videos del Reino Unido. La canción, que fue estrenada el 2022, ahora en 2025, ha tenido un nuevo boom y ha llegado a estar presente en puestos importantes en los charts. Es realmente sorprendente lo que está logrando Jungkook con Dreamers. Standing Next to You regresó al top 60 en el puesto 56 de la lista oficial de sencillos físicos del Reino Unido. Felicitaciones, Jungkook. En iTunes Album Chart, Golden ocupa el puesto número 136. Seven en Spotify Global ocupó el lugar 79. Sigamos escuchando Golden y las otras canciones de Jungkook, para que siga haciendo historia en el K-pop. El live de Jungkook que hizo el 18 de diciembre, titulado por él, Te extrañé mucho, fue el más importante y el más visto de 2024, con 23 millones de espectadores en la plataforma Bevers. ¡Qué lindo! Le damos las gracias a Jungkook por ese hermoso live. Q, en Spotify Estados Unidos se ubicó en el puesto número 9, Spotify Japón número 5, Spotify Nicaragua número 7, Spotify Polonia número 78, Spotify El Salvador número 59, Spotify República Dominicana número 88, Spotify Reino Unido número 196, Spotify Brasil número 147 y Spotify Global número 11. Hay varios países en la zona roja. Sigamos reproduciendo Q en todas sus versiones para continuar la exitosa era solista de nuestro querido Jimin. Q pasa su semana 21 en la lista oficial de sencillos del Reino Unido en el puesto número 7. Es la única canción de un solista coreano masculino en la última década que pasa varias semanas en el top 10. También sigue siendo la canción de un solista coreano que más tiempo ha permanecido en la lista en esta década con 21 semanas. Felicitaciones, Jimin. Vota por Jimin y Jungkook en los Shining Awards en la categoría Mejor Artista K-pop 2024 y vota por Jungkook en la categoría Mejor Álbum K-pop. Quedan pocos días. Vota por Jimin en las categorías individuales de los premios iHeartRadio Awards, como Artista K-pop del Año, Canción K-pop del Año y Mejor Letra con Who, y vota a Jimin y Jungkook en la categoría Tu favorito en pantalla con Are You Sure. Es muy importante que votes en todas las categorías. Si lo haces, a Jimin le dan puntos extras. Se ha creado gran discusión entre algunas jiministas. Algunas no quieren y no están votando por Are You Sure, cuando eso perjudica en la votación total de Jimin. Pero las fanbases grandes lo están haciendo, pero no quita que un sector rechace la votación. También hay Taekook y solos de Jungkook queriendo boicotear la votación. Por eso es muy importante que las jikukas mexicanas, estadounidenses, canadienses, neozelandesas y australianas, voten por Jimin en todas las categorías individuales más la categoría de Are You Sure. Debemos llevar a la victoria a nuestros chicos de Busan. Hay horas donde los puntos valen más, las horas Power, que son todos los días y es de 5 de la tarde a 6 de la tarde hora Pacífico, 8 de la noche 9 de la noche hora Pacífico,
Y habrán días donde la votación valdrá el doble, el 10 de febrero a las 11:59 de la noche hora Pacífico y el 10 de marzo a las 11:59 de la noche hora Pacífico. Vamos, apoyemos a Jimin y Jungkook. Diario Militar J-Cook. Menú de día viernes. Desayunaron: arroz, sopa de huesos de ternera, spam a la parrilla, anchoas salteadas con almendras y kimchi. Almorzaron: arroz, estofado de kimchi con atún, panceta de cerdo en salsa gochujang, ensalada fresca de lechuga y crisantemo, bastones de verduras, pasta de soja para mojar y kimchi de rábano. Cenaron: arroz con pollo y mayonesa, sopa de udon con tofu frito, rollos de bacon con pastel de arroz, ensalada fresca de pak choi, kimchi y leche de chocolate. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana -6 grados Celsius bajo cero, despejado. En la tarde 1 grado Celsius, despejado. Tarde-noche 8 grados Celsius, despejado. Apareció estos nuevos autógrafos de Jimin y Jungkook para un soldado cocinero dado de baja el 24 de enero, el mismo que grabó a Jungkook haciendo magia. Jimin escribió: vamos a comer la mejor pasta del mundo. Y Jungkook: vamos, espero que puedas ahorrar 100 millones de wons antes de cumplir 25 años. Debes convertirte en un chef blanco y negro. Deseo que tu negocio de restaurante italiano sea próspero, mantente sano y feliz. Esta vez Jungkook escribió más. Dato curioso, Jungkook no escribió Jungkook BTS, y Jimin escribió su nombre en coreano y escribió BTS de una manera particular. Al parecer el soldado cocinero era muy querido por ambos y si abre un restaurante, lo más probable es que J-Cook vaya a visitarlo. Ahí una vez más se echa por tierra lo que decían, que Jungkook no tenía buena relación con sus compañeros y hasta que le hacían bullying, pero es todo lo contrario, gracias al universo. Jungkook es muy querido y respetado en su lugar de trabajo y Jimin también. Se percibe el cariño y admiración de los soldados que han compartido con ellos. Me preguntaron si es cierto que a Jungkook lo envenenaron o habría sufrido una intoxicación alimentaria y estaría gravemente hospitalizado. Es completamente falso, el autógrafo dado a conocer es del 24 de enero, o sea de ayer, eso comprueba que Jungkook está bien de salud y contando los días para salir del servicio. Si fuera cierto, sería noticia mundial. ¿Cuántas veces les he dicho que no crean en canales que se ha demostrado que mienten descaradamente? Por favor no caigan en fake news. A propósito que Jungkook y por supuesto que Jimin deben contar los días para salir, hoy cumplen el 75% de su servicio militar, o sea solo les queda un 25%. Vamos J-Cook, falta poquito. ¿Sabías que? Una taekuka preguntó lo siguiente: ¿ustedes qué opinan de las taekukas que dicen que Tae sí es el de París con la tipa esa? Sea por la razón que sea que ellas digan pero que es nuestro Tae. Son sinceras. La mayoría decía que era falso, que eran imitadores. Una dijo que Tae por eso demandó a la youtuber, porque dijo lo de él y la chica en París y eso es completamente falso. Tae demandó a la youtuber por otras causas, las expliqué en uno de mis videos anteriores que puedes ver. Otra dijo lo siguiente: son enteraburras. Aparte de que siempre escuchamos a Tae decir que confiemos en él, fue él mismo que sabiendo lo que se venía subió la foto y el video con Jungkook o ya se olvidaron. Buena estrategia para que se olviden de París. Además el video que salió hoy de JK con esa colilla de cigarro no fue al azar. Ellos ven y saben todo. Esta parte me dio risa. Ahora creen el video con la colilla no es casual. Parece que olvidan que lo grabó y subió un soldado, que ni siquiera debe estar en su léxico la palabra taekwondo. Pero así es, desde que esa colilla es de Tae hasta que no es coincidencia ese video. Ya no saben a qué agarrarse y para que vean que hay mucha army taekuka de closet, esta anti-declarada de Jimin, publicó en X esto, y le dieron más de 12,000 me gustas a la publicación. Por eso ese culto no termina y sigue siendo el más descabelladamente loco de todos los fandoms. Ahora el cigarrillo conecta a sus chips que nunca existió. Si supieran lo del cigarrillo, ni lo nombrarían,
pero hay que dejarlas que se agarren de una colilla toda usada y manipulada, como sus chips. Ahora ya lo sabes. Salió un autógrafo de Jimin y Suga del año 2023. Esto se suma a un testimonio donde dice que ambos también fueron a comer juntos, también en el año 2023. Las Yomin, que realmente son taekukas, saltaron diciendo que Yomin es real, que privado pero no secreto, todas esas frases estúpidas, pero que se sorprenden. El año 2023, Jimin salió con Nam a visitar un museo y a cenar. Con Hobby también fue a un museo, evento deportivo y fueron a visitar a Jin al servicio militar, con Suga a cenar, etc. Siempre comparte con los demás miembros y la diferencia es cuando salen autógrafos, no los recortan, salen completos, no así cuando es con Jungkook, cambia todo, ¿por qué será? Jimin hace todo eso con los miembros y con Jungkook también, ¿la diferencia? Es que a eso hay que agregarle, que Jungkook es el cocinero privado de Jimin, y él lo presume en la trivia de su disco Muse. Se quedan juntos en el departamento de Jungkook. Beben juntos hasta la madrugada. Se van de viaje. Se van al servicio militar. Se bañan mientras cantan. Se van lejos de los soldados para cantar y conversar y todo eso lo hacen juntos y muy juntos diría yo. Pero eso la mayoría del fandom no lo ve y tratan de editar su relación al igual que lo hacen con los autógrafos. Pero la verdad siempre sale a la luz, ¿cierto? Día 137. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.